Gracias, Isma. Bueno, seguimos en Oficina Evolutiva. Disculpar estos minutos de retraso. Laura estaba diciéndole adiós a tu jefe. No, me parecía feo dejarlo solo, ¿vale? Federación de Empresas de La Rioja, estaba Jaime García Calzada, Laura Urbieta. Diferentes chaquetas viste Laura, pero una de ellas es la responsable de innovación y tecnología de la Federación de Empresas de La Rioja. Ahora os contaré alguna más de sus chaquetas que la validan, evidentemente, para estar presentando a Andrés y moderando esta charla. Gracias a todos por asistir y por vuestro interés en cómo la tecnología puede ayudar a mejorar los procesos de negocio en las empresas, los procesos de trabajo, el contacto con los clientes y cómo la automatización de procesos, que es todo un reto, se puede hacer de una manera segura y de una manera eficiente. El leitmotiv de Oficina Evolutiva es Salón de Tecnología, Equipamiento y Gestión Empresarial. Bueno, pues estamos evidentemente en la parte más candente en estos momentos de la tecnología, que es la seguridad. ¿Vale? La seguridad, la virtualización, a modo de introducción, ¿vale? Virtualización, hay palabras que se nos han quedado muy claros a todos a raíz del COVID, ¿no? Dices, cómo la crisis económica del 2008 nos hizo entender conceptos económicos y cómo la COVID nos ha hecho entender conceptos tecnológicos. Afortunadamente para el sector tecnológico, cosas que antes teníamos que explicar a los clientes, hoy no hace falta explicarlos. Hoy no hace falta explicar qué es virtualizar. Todos estamos virtualizados desde esos años de COVID en nuestros entornos de trabajo. Podemos teletrabajar desde cualquier punto del mundo. Estamos absolutamente ubicados con nuestros procesos simplemente con el teléfono móvil que tenemos en los bolsillos, y esto, lejos de ir a menos, va a ir a más, como seguro que hoy Andrés nos cuenta con la ayuda de Laura. Antes explicaba Federación de Empresas de La Rioja y por qué el vínculo de Oficina Evolutiva con FER. Evidentemente, FER es el principal agente que tenemos las empresas de nuestra región, y FER no solo participa en Oficina Evolutiva moderando charlas o participando en mesas redondas, sino también en difundir a sus socios la asistencia de Oficina Evolutiva. Laura, gracias por ello. Decía antes que Laura tiene diferentes chaquetas. Bueno, pues tengo que leer algunas de ellas, ¿verdad, Silvia? Tengo que leer algunas de ellas. Laura Urbieta es la secretaria general, aparte de responsable de innovación y tecnología de la FER, también es la secretaria general de AERTIC, Asociación de Empresas Tecnológicas de La Rioja. Más de 100 empresas del sector tecnológico de La Rioja que hacemos, con la ayuda de Laura, un gran trabajo y duplicamos la importancia respecto al PIB que nos correspondería en nuestra región. Somos un sector enormemente fuerte en el panorama nacional de empresas tecnológicas. Además, Laura Urbieta es la presidenta del Colegio Profesional en Ingenieros Técnicos en Informática y es vicepresidenta en el Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos. Vale. Después de Es un tantos años, trabalengua. Bueno, no has dicho las siglas, que eso ya sería un trabalenguas. Me atraganto cada vez que las digo. Después de tantos años lo he dicho bien. Ella es ingeniera técnica en informática e ingeniera en informática y además es recién graduada en Administración y Dirección de Empresa. Enhorabuena. Gracias. Porque te la acabas de sacar después Me gradué el viernes, exactamente. Entonces es una ingeniera de las menos raras, perdón por los ingenieros de mensaje, pero de las menos raras. ¿Por qué? Pues porque ha entendido, evidentemente, que la ingeniería, que es una carrera, una titulación, las titulaciones STEM son absolutamente indispensables para que nuestra sociedad se desarrolle. También es indispensable que los ingenieros aterricen la innovación a la realidad de la sociedad que habitamos. Además de las chaquetas que ya viste dentro de la FER y dentro de los colegios profesionales a los que está adscrita, también tiene una experiencia fuera de la Federación de Empresas de La Rioja en el sector más puramente privado. ¿Vale? La FER, evidentemente, es sector privado, pero es organización empresarial, y ella estuvo 12 años en TukTuk como responsable de área de consultoría integrada en el Departamento de Sistemas Informáticos de la empresa, de TukTuk, y realizando, entre otras tareas de análisis, toma de requisitos
y soporte funcional de usuarios en proyectos de distinta índole. Y además era jefe de proyectos, gestionando proyectos tanto desarrollados internamente como proveedores externos. ¿Qué le valida a Laura para estar aquí? ¿Y qué le valida a Laura, Andrés, para meterte los dedos en los ojos y pincharte para sacarlo más de ti y para moderar vuestras reflexiones al final de la charla? Pues evidentemente su currículum profesional y esa capacidad y esa historia de haber estado en diferentes responsabilidades. Como decía Laura, el cometido de presentar a Huawei y a Andrés es tuyo. Andrés, muchas gracias por desplazarte hasta Logroño a Oficina Evolutiva. Este evento, un evento de provincias, un pequeño evento de provincias de la comunidad autónoma más pequeña de España no sería posible sin que fabricantes, sin que líderes tecnológicos como vosotros acudan aquí todos los años a trasladarnos sus conocimientos. Gracias, Andrés. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en Oficina Evolutiva. Yo no sé, no voy a contar los años que van porque igual me hago vieja de repente contándolos, pero bueno, ya son unos cuantos años. Y bueno, en la jornada de hoy, ayer hablaba con Andrés un poquito por la tarde, que todo ha cambiado mucho. Al final el paradigma ha cambiado, pues también la pandemia, que ya da esta cosa a nombrarla, pero es así. La pandemia, la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, que me decía él ayer, que lo está cambiando todo, que nos está haciendo cambiar el modo de nuestras infraestructuras, qué infraestructuras tenemos en nuestras organizaciones. Nos está cambiando la manera de trabajar, nos está cambiando la manera, sobre todo, de cómo almacenamos nuestros datos. La IA, bueno, le estoy haciendo un poco de spoiler, pero él lo va a explicar luego estupendamente. La IA también nos está dando posibilidades de optimizar esos servidores, de anteponernos a posibles picos, a posibles problemas que puedan tener los servidores virtuales. Y además, hemos mezclado esta charla con otro tema súper candente y súper de actualidad, que es el tema del ransomware. ¿Qué decir de los de ciberataques? No sé la de mensajes que nos llegan al día que son potenciales amenazas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo liga esto? ¿Cómo liga la virtualización con el ransomware? Al final necesitamos tener infraestructuras que nos permitan que nuestros datos estén protegidos y, como ayer hablábamos, la protección no existe al 100%. En el caso de que se vean comprometidos, que nos podamos recuperar de ese pequeño grande incidente de la manera más sencilla posible y con los menos daños posibles y en el menos tiempo posible, porque un parón es dinero, por supuesto. Entonces, bueno, voy a pasar a presentar a Andrés. Me cojo la chuleta. Andrés Sánchez es especialista en soluciones de data center, tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Durante este tiempo ha trabajado en diferentes multinacionales del sector, como por ejemplo Compaq Computer y Hewlett Packard, así como en el canal de distribución de Arrow o P-Valley. Se incorporó hace 3 años a Huawei como Data Center Solution Manager, que engloba las tareas de Product Manager y Pre-Sales para la parte de IT, y es responsable en estas funciones de la zona norte, para el sector tanto público como privado, y en la zona centro para el sector privado. Y te cedo ya la palabra para que nos cuentes. Lo has dicho fenomenal. Bueno, yo me voy a levantar si no os importa, que estoy más cómodo. Y espero que la voz me aguante, porque esto es lo típico, que el día que te toca hablar tienes la voz un poco tomada. A mí me gustaría hacer la presentación interactiva. Ya sé que hay luego una parte final en la que podemos hacer preguntas, pero si en algún momento queremos hacerla interactiva, me podéis parar y preguntar, ¿vale? Porque hay muchos temas de los que hablar. Para englobar todo en esta presentación, yo al final me tengo que ceñir un poco también al portfolio, ¿no? ¿Qué tiene Huawei? Aunque puedo hablar de cosas generalistas, pero también tengo que hablar de cosas muy concretas, ¿no? Entonces, en la presentación veremos un poco tendencias, sobre todo. Ver cómo podemos solucionar ahora problemas muy candentes como son el ransomware, y luego toda la parte de virtualización está cambiando mucho, toda la infraestructura.
porque para poder soportar la inteligencia artificial, lo que teníamos a día de hoy no vale. Estamos en la segunda fase de la ola de la inteligencia artificial. Yo creo que los días anteriores todo el mundo ha hablado de inteligencia artificial, ya hemos hablado mucho de ChatGPT, me imagino, y de otras herramientas, ¿no? Pero el futuro es un poco incierto, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero sí tenemos que, los que fabricamos, los que hacemos tecnología, tenemos que predecir cómo va a ir el futuro y qué necesitamos tener para que eso pueda funcionar. Entonces, vamos a hablar inicialmente de tendencias. ¿Cómo está ahora el mundo? Y repito, cualquier duda, me paráis y me preguntáis, ¿vale? Desde la parte en la que yo trabajo de Huawei, que es la parte empresarial, yo trabajo en la parte de almacenamiento, es decir, donde reside el dato. Y para nosotros el dato es el activo más importante de las compañías, aparte de los trabajadores, evidentemente. Pero el dato nos condiciona mucho a cómo queremos tener la infraestructura. Sobre todo porque al final el dato trabaja junto con las conexiones. Todo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pensad que a día de hoy todo tiene que estar conectado, todo tiene que estar conectado en tiempo real y necesitamos que el ancho de banda de la conexión sea lo más grande posible o lo más rápido. Porque hemos venido de una época en la que el PC y el Internet era lo que generaba las conexiones, pero a partir de ahí dimos el salto a la parte de los móviles y ahora estamos en la conexión inteligente. Llegamos a casa y cada vez tenemos más dispositivos inteligentes que se conectan. El coche autónomo viene para cambiarlo prácticamente todo. Yo estuve en China en un viaje de trabajo y con clientes hace unos meses, en julio, y me quedé alucinado de los coches autónomos y eléctricos que tienen ahora mismo. Es brutal. Yo pensaba que no estaba tan avanzado, pero en ese viaje me di cuenta que está ya, que el coche autónomo está ya. Antes, en la sesión anterior, han hablado mucho también de los coches o de la inteligencia artificial en ese campo. Luego los datos. Antes registrábamos información muy sencilla. Las empresas guardaban algo de información, no era necesario tenerlo todo. Hubo un momento ya de digitalización en el que los elementos de producción empezaron a guardar datos y ahora ya el dato de las compañías se ve como un activo empresarial. Es un activo. ¿De dónde sacar información para que la inteligencia artificial sea capaz de tomar información y en base a esa información y a esos datos generar una serie de datos diferentes o tendencias o generar información que sea útil para las empresas. En esa segunda fase en la que estamos ahora inmersos, lo que estamos haciendo es ChatGPT, el resto de los modelos de inteligencia artificial, de generación de IA, se hace sobre datos públicos. Ahora lo que buscamos es que las empresas, con sus propios datos, sean capaces de implementar modelos de inteligencia artificial partiendo de sus datos y sacar conclusiones de su empresa, de su compañía, ¿vale? Y luego, antes teníamos como mucho bases de datos, pero de ahí se habló del Big Data en el 2006 y ha ido cambiando. Y ahora estamos en plena ola de inteligencia artificial. Eso no significa que todo el mundo tenga que tener inteligencia artificial, está claro, pero está ahí y viene muy fuerte y gran parte de las empresas adoptarán de alguna manera u otra toda la parte de inteligencia artificial. Entonces estos tres tipos de necesidades nos obligan a que toda la infraestructura que hay por debajo cambie, que sea escalable. No me vale tener infraestructura rígida, necesito que el crecimiento sea muy escalable, que pueda crecer. ¿Por qué? La ingesta de datos va a ser masiva de aquí a nada. Y luego, gestionarlo. Bueno, las grandes empresas, las grandes multinacionales suelen tener un departamento de IT muy grande o potente que tiene herramientas para gestionar todos los recursos. Pero las pequeñas empresas no tienen un departamento de IT. Entonces, necesitamos que la gestión de la infraestructura o de los datos sea lo más sencilla posible. Y luego, por último, la protección. Como entremos en el mundo de la inteligencia artificial, la exposición de esos datos se multiplica. Y hay que tener soluciones que sean resistentes frente al principal ataque que tenemos a día de hoy, que es el ransomware, ¿vale?
Entonces, partiendo de aquí, perdonad que se ha pasado la anterior. Ahí. El crecimiento. Ahí, ahora. El crecimiento viene dado sobre todo por los diferentes sectores de la industria que hay. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la parte de sanidad. Secuenciación genómica, anatomía patológica, todo el modelo de sanidad está cambiando muchísimo porque se ha convertido en una de las tendencias ahora en el sector de la salud, el poder detectar enfermedades, poder acceder a tu informe lo más rápido posible, secuenciación genómica. Está obligando a que los sistemas de almacenamiento que hay por debajo sean capaces de tener mucha información. Todo eso nos obliga a cambiar cómo manejamos el dato. Estamos pasando de capacidades que antes hablábamos de terabytes, últimamente hablamos de petabytes y ahora en los siguientes modelos vamos a hablar de exabytes. Es decir, grandes capacidades de datos con los que yo tengo que gestionar y lidiar en el día. El resto de sectores, energía, finanzas, el coche autónomo, toda la parte de las fábricas, van a generar mucha información al día si entramos en los modelos de inteligencia artificial. Y luego otra cosa importante, lo que antes era el dato frío, había muchas compañías que decían, bueno, yo voy a guardar los datos y los guardo en los archivos. ¿Por qué? Porque necesito a lo mejor tenerlos en un determinado momento. Si adoptas modelos de inteligencia artificial, ese tipo de modelos necesitan tener acceso a los datos fríos también. ¿Para qué? Para que los modelos de training y de aprendizaje sean capaces de sacar luego en los modelos de inferencia pues los datos. Entonces, lo que antes teníamos frío, a lo mejor guardado en unas cintas, en unas LTO, en unas cintas de backup, ahora ya no me vale tenerlo en frío, sino que tengo que tenerlo en un espacio que llamamos templado, no en un almacenamiento ultra rápido, pero sí que esté disponible de manera online. Y luego ahora cuando guardamos info, antes lo guardábamos a corto plazo y ahora dices, no, es que me veo obligado a tener un periodo de retención largo. Ya no es un mes, ni 2, ni 5, ni un año, sino que hay gente que quiere tener la información durante 10, durante 15 años para que pueda sacar conclusiones. Porque la inteligencia artificial no funciona si no tengo muchos datos y si no son de calidad. Con pocos datos la inteligencia artificial no es capaz de... El proceso de training no es capaz de sacar datos veraces. Y lo que obtendríamos son muchas alucinaciones, que se llama de la inteligencia artificial, datos erróneos y que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, todo eso nos obliga a que la infraestructura, lo que tenemos por debajo, cambie muchísimo. Y luego necesitamos tenerlo de manera ultra rápida, ¿vale? Y luego nos damos cuenta de que el crecimiento que teníamos antes en las empresas era de dato estructurado. Lo típico, bases de datos, toda la parte de máquinas virtuales. Pero ahora nos hemos dado cuenta que los datos no estructurados, vídeo, ficheros, todo tipo de información que mucho lo utiliza la inteligencia artificial, está creciendo de manera masiva. Y gestionar el dato no estructurado es bastante complejo. La inteligencia artificial necesita de ese tamaño, ¿no? O sea, de esa capacidad no estructurada. Y estamos, según los últimos informes, prácticamente más del 50% de la energía que consuman todos los CPDs a nivel mundial, gran parte va a ser consumida por la inteligencia artificial en 2026, ¿vale? No a día de hoy, sino se prevé que en 2026 más del 50% de la energía sea consumida por la inteligencia artificial. Y eso se estima que todo lo que consuma la inteligencia artificial será más o menos como el gasto que tiene un país como Japón en energía. Es una brutalidad. Entonces, tenemos que hacer que los sistemas sean lo más eficientes posible. La tendencia es almacenar mucho, que sea rápido, pero hay una cosa muy importante, que consuma a nivel energético lo mínimo posible. Por eso estamos haciendo una transición de tecnologías basadas en discos rotacionales, por ejemplo, a moverlo todo a tecnología all flash, discos de estado sólido que consumen muy poquito y que permiten un almacenamiento muy grande
ahora lo veréis en las siguientes slides, pero con un consumo muy bajo. Por ejemplo, uno de los proyectos más grandes que hemos tenido este año han sido 44 petabytes de almacenamiento. Y ganamos ese concurso, ese pliego, ese proyecto, porque teníamos el menor consumo por terabyte. Y el cliente había dicho, yo necesito una serie de subvenciones por parte de la Unión Europea y necesito que el modelo que yo adquiera tenga un consumo lo más bajo posible. Para las grandes empresas el consumo puede ser alto, pero también para una pequeña empresa el consumo energético de su infraestructura también es importante, y más con todos los cambios que ha habido. Y luego los datos tienen que estar disponibles en tiempo real y que tengamos acceso lo más rápido posible, ¿vale? ¿Y qué pasa con el ransomware? Que necesitamos que la infraestructura sea lo más fuerte frente al ransomware. Lo ha dicho Laura, ayer hablábamos. Si alguien viene y te dice, yo tengo la protección 100%, luego en una slide yo tengo que... Aparece un ficherito que pone 100%, pero luego lo explico. Nadie tiene una solución de protección 100% contra el ransomware. Es mentira. ¿Por qué? El ransomware evoluciona muchísimo en tiempo real. El ratio de crecimiento, fijaros, un 350 ha sido el ratio de crecimiento del ransomware de 2018 a 2021. Antes, en 2016, cada 40 segundos tenías un ataque. Ahora estamos entre 4 o 5 segundos. En el futuro se prevé que cada 2 segundos alguien esté sufriendo ataques de ransomware. Es una brutalidad. Y el ransomware evoluciona más rápido que las soluciones que hacemos para proteger frente al ransomware. Inicialmente atacaba a los entornos en producción y ahora, en la segunda parte de mi presentación, lo que hace el ransomware, os contaré, es que ataca al backup. Para que tú no seas tan listo y digas, bueno, me has atacado el entorno de producción, voy a recuperar del backup y tengo los datos ahí. Pues no, sigilosamente, y en vez de hacer un ataque masivo, te va atacando poco a poco el backup. Y luego te ataca el entorno en producción. Y cuando tú quieres recuperar, tengo backup, voy a recuperarlo de ahí. Y te das cuenta que lo tienes encriptado ya también, ¿no? Entonces, el ransomware nos está poniendo y nos está obligando a los que trabajamos con infraestructura a cambiarlo todo en tiempo real. Es complicado. Por eso no tenemos una solución 100% fiable. Y yo creo que ni la tendremos. Porque ahora, con toda la parte de inteligencia artificial, ¿qué pasa si se filtra toda la parte del modelo de lenguaje que utiliza la inteligencia artificial y los datos de aprendizaje o los ficheros que se utilizan para la inferencia, además, se exponen de manera pública? Las compañías van a tener una pérdida de datos o económica o todo lo que queramos, o pérdida de credibilidad muchas veces importante, ¿vale? Entonces, todo esto nos afecta, ¿vale? ¿Qué hacemos en Huawei? Huawei es una empresa, no lo he dicho al principio, no me he presentado, al final Huawei es una empresa que hace muchas cosas. Inicialmente era conocida, yo cuando empecé a conocerla fue por los móviles, pero tiene una parte empresarial que lleva haciendo cabinas desde el 2009. Yo en el 2009 estaba en Hewlett Packard y yo no conocía a Huawei como que tuviera cabinas de sistemas de almacenamiento, pero ya tenía en el 2009 las primeras cabinas y a partir de ahí ha ido haciendo sistemas de almacenamiento que a día de hoy pues funcionan y están muy reconocidos. Nosotros tenemos aquí en España una base instalada bastante grande de sistemas de almacenamiento. La parte de redes no la llevo yo, hay otra, evidentemente hay una parte solar, aquí el coche autónomo no lo tenemos, en China sí Huawei tiene una parte importante con el coche autónomo y bueno, pues está la parte luego de móviles y demás, que eso es la parte ya de consumo y PCs, ¿vale? En lo que es la parte de almacenamiento, que es en la que trabajo yo, os enseño un poco qué novedades vienen o qué estamos haciendo, ¿vale? Porque el almacenamiento, para mí, y yo creo que para todo el mundo, es un componente esencial en la parte de IT. Los servidores, el cómputo, se ha vuelto un poco como commodity. Hace unos años los servidores sí tenían mucho peso, pero a día de hoy, ya cuando en muchos proyectos
les preocupa más a las empresas dónde guardo y cómo guardo los datos que luego los servidores que hay por encima para correr las aplicaciones. Porque son como muy estándar ya, es una commodity. Dame 15 servidores o dame 5, virtualizo y monto ahí mis máquinas virtuales y con mis aplicativos y tal. No tiene tanto peso, pero el almacenamiento sí, porque al final es el elemento clave donde guardo yo los datos, ¿vale? Y por eso estamos haciendo mucha innovación. La primera, por ejemplo, en los medios. No sé cómo traducirlo de los medios. Medio el soporte donde guardo el dato, ¿vale? El disco duro, si lo decimos de manera directa, ¿no? El medio, el soporte, cómo se guarda. Os pongo un vídeo de lo que tenemos. Eso no sé qué es. Repito el vídeo, si queréis. Bueno, lo explico, si no, tampoco el vídeo no tenía... Bueno, Huawei ha anunciado, se me ha olvidado traerlo. Ayer cuando venía en el coche digo, joder, podía haberlo traído y os lo enseñaba. El disco de 128 teras. ¡Buah! Brutal. 128 teras en un formato que se llama Palm, que es el formato... Es muy parecido al tamaño de un móvil. Lo tengo ahí, un móvil normal, más o menos. 9 milímetros de ancho, con lo cual te permite meter muchos discos en un espacio súper pequeño. Y con 128 teras, en un espacio de 2 US, en una cabina pequeña, almacenas muchísima información. Con disco ultra rápido, NVMe. Sacar esta tecnología ha costado muchísimo, muchísimo. Es decir, el I+D que lleva esto es brutal, ¿vale? Entonces, hemos pasado de discos 768, 3,84, que es el tamaño estándar que hay a día de hoy. Tenemos varias capacidades. Está disponible el de 15, el de 30, el de 60 y el año que viene sacamos este de 128, ¿vale? El año que viene, que es ya, estamos como quien dice tal. Y eso lo implementamos en todo el portfolio que tiene Huawei de cabinas de almacenamiento. Me da igual que sea Dorado, que son soluciones all-flash, o Pacific, que son soluciones de almacenamiento distribuido, o Ocean Protect, que son nuestras soluciones para hacer el backup, ¿vale? Entonces, es un disco perfecto para eso. Hemos hecho optimización a nivel del disco para poder meter 128 teras en un disco. Tiene mucha miga, ¿vale? Entonces, si solo en 9,5 milímetros, de verdad, si lo hubiese traído, alucinaríais del tamaño tan pequeño que tiene el disco, ¿eh? Entonces, eso nos permite que en 2US podemos pasar hasta 36 discos metidos todos dentro. Como no disipa mucho calor el disco de estado sólido, en concreto el NVMe, no necesito tener ahí unos ventiladores enormes, no necesito tener unos equipos ahí con una disipación brutal, ¿eh? El consumo energético baja muchísimo, con lo cual la temperatura también, ¿vale? Entonces, a día de hoy estamos, eso que pone sweet spot, el punto dulce en el que le estamos diciendo a los clientes que cambien su infraestructura de disco rotacional a disco de estado sólido. El punto es 1.4, es decir, si fuese 1.1 es que el coste sería más o menos lo mismo, pero estamos ahí ya casi. Es decir, si compras una solución con disco de estado sólido, te cuesta más o menos, un poquito más, que si lo compras con disco rotacional. Pero lo que ganas en rendimiento y en posibilidades de cara al futuro no tiene absolutamente nada que ver. El disco rotacional da una SIOPS, un rendimiento X muy bajo, y si lo comparamos con un disco de estado sólido, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, motivamos a las empresas, da igual, ya no necesito ser una gran compañía, motivamos a que cambien sus discos rotacionales ya de sus sistemas de almacenamiento y que ya no pongan rotacional nunca más, que consume mucho más, que pongan discos de estado sólido. Porque la tecnología ha cambiado, hay unos procesos ahí, hay una innovación muy importante. Se ha hecho, por ejemplo, a nivel de algoritmos, de cómo escriben los discos internos, porque uno de los problemas de los discos de estado sólido es que se desgastan. Entonces lo que se ha hecho, se ha metido una nueva tecnología que detecta, separa dónde escriben los datos calientes y los datos fríos dentro del disco.
ya no solo en la cabina, sino dentro del disco, y luego se ha hecho una tecnología con 16 capas para que cuando se vayan gastando las capas no se pierda toda la celda. Tengo 16 capas para poder seguir trabajando con la celda, porque las celdas se van desgastando. Entonces, a nivel de tecnología, ha tenido un desarrollo importante. Huawei es una empresa sobre todo de tecnología, y todo lo que fabrica Huawei lo fabrica de manera propia. Es decir, toda esta tecnología no está en otros fabricantes. Es una tecnología propia desarrollada por Huawei. La parte de I+D de Huawei es brutal, y para mí es algo indispensable tener una parte de I+D importante dentro de la compañía. Y luego también lo que hemos hecho, ya que teníamos el almacenamiento para las cabinas de almacenamiento, o sea, los discos para las cabinas de almacenamiento, pues hemos dicho, pues vamos a sacar discos para los servidores. ¿Por qué? Servidores, Huawei ya no vende servidores desde hace 2020, 2021, por ahí. Dejó de la línea de servidores, la vendió. Y solo fabricamos almacenamiento, bueno, la parte solar, redes y todo eso, ¿vale? Pero la parte de servidores no. Entonces, damos la posibilidad de que los clientes que tengan servidores con discos rotacionales, que compren los discos sueltos a un precio súper competitivo, y que pueda utilizar ese tipo de tecnología para darle una segunda vida a los servidores que tenga habitualmente, ¿vale? Más cosas. ¿Qué nos permite todo esto? Os podría contar muchísimas más innovaciones, pero he puesto varias. Las que os he enseñado de los discos, ¿vale? De cosas que vienen de cara de aquí al futuro. Pero en la parte de almacenamiento, en la que a mí me toca, pues hay como unos 8.000 ingenieros trabajando en la parte de I+D. Son muchos ingenieros, 8.000. Entonces, a mí eso lo que me permite es que, por ejemplo, cuando un cliente tiene equipos una solución de Huawei y tiene algún problema, a mí me permite que los ingenieros desarrollen, por ejemplo, ciertas cosas si alguien lo pide. Eso es lo que nos permite ser muy flexibles en esa parte. Tenemos ahí un montón de patentes, y lo más importante es que, por ejemplo, en la parte de tanto de virtualización, somos número 1 en China, claro, lógico, una empresa china, pero bueno, a nivel mundial somos terceros en la parte de virtualización. Pensad también que el mercado chino son muchos millones, entonces la gente que utiliza virtualización de Huawei en China pues es mucho. Nosotros aquí, y ahora lo hilaré con el mensaje de virtualización, el paquete de virtualización, el software, hablando claro, competimos contra VMware, pero no venimos a competir, sino venimos a implementar aquellos entornos o aquellos escenarios en los que un cliente dice: oye, mira, no estoy contento con VMware ahora mismo y necesito una alternativa a la virtualización. Pues ahí Huawei tiene mucho que decir, ¿vale? Porque tiene una solución completa de software que permite la virtualización. Ahora lo veremos, ¿vale? Y está bastante reconocida. Y luego en la parte, por ejemplo, de rendimiento, pues los equipos de Huawei consiguen unos rendimientos muy altos. Si miráis la IO 500, que metéis en Google IO 500 el benchmark, las principales cabinas con más rendimiento que salen son las de Huawei. Y luego hay unas... no sé cómo decirlo, el DCIG, que es una empresa que lo que hace es una comparativa de las diferentes soluciones de almacenamiento que hay en el mercado, pues por ejemplo, para alto rendimiento, para scale out, para protección de datos, pues ahí salimos muy bien, siempre salimos en el top 5, muy bien posicionados, ¿vale? Si entráis en el DCIG, podéis verlo, ¿vale? Entonces, la solución, por ejemplo, de ciberseguridad, la que vamos a ver, la Ocean Protect, que veremos ahora, sale como uno de los top 5 dentro de todos los fabricantes que hay a nivel mundial, ¿vale? Entonces, bueno, no os cuento, es que también todo esto es muy de marketing, ¿vale? Os cuento un poco el DCS. Es una plataforma de virtualización muy compleja porque tiene muchas piezas, pero a la vez sencilla de gestionar porque tiene una capa de orquestación, ¿vale? No sé vuestro perfil técnico, no quiero aburrir, no quiero entrar en detalles. Si alguno quiere, nosotros lo que estamos haciendo es que en un USB metemos todo el software de virtualización y se lo dejamos a los clientes para que lo prueben.
hay que instalarlo, hay que montarlo, hay que hacer ciertas cosas, pero ahí viene, la instalación es relativamente sencilla, para que hagan una prueba de concepto y vean si funciona. Y si te gusta, pues que te plantees esa infraestructura o esa solución para montarla en tu infraestructura, ¿vale? Por debajo, pues lo que necesito es un data center, me da igual, una cabina, algo, servidores en los que montar la plataforma de virtualización, que puede ser tanto del data center como de la parte de, no sé si aquí, el láser es este. Aquí. Bueno, no se ve el láser en la pantalla. Luego la parte del edge, puedo hacer también hiperconvergencia. ¿Vale? En lo que serían en las oficinas remotas o en las sucursales, por ejemplo, si soy una gran multinacional. ¿Vale? Y por encima lo que voy a tener es la capa de el Fusion Compute. Se ve en la siguiente slide un poquito mejor, que el Fusion Compute engloba la parte de virtualización y la de contenedores. ¿Para qué? Para hacerte, si quieres, una pequeña cloud privada. ¿Vale? Todo lo puedes tener integrado dentro de la misma plataforma. Es una solución basada en OpenStack, ¿vale? Pero que te permite tener un soporte por parte del fabricante. Entonces, vamos un poco más allá de lo que puedes encontrar en una solución como VMware. Engloba un poco, va un poco más allá a nivel del entorno, ¿no? Y luego estaría por encima la parte de gestión y de administración, ¿vale? Que es el EDME. Ahora lo veremos en las siguientes slides un poco mejor. Con eso lo que intentamos que sea eficiente, sencillo, y que consigamos un rendimiento. Vamos a ver las diferentes piezas, ¿vale? Primero os cuento, ¿cómo se ha sacado esto de la manga Huawei? No. La primera solución, el proyecto, se inició en el 2008, pero estaba basado en una arquitectura con Xen. Luego se dejó de trabajar con la parte de SEM y se empezó a trabajar con KVM. Pero ya desde el 2012, 2018, 2023, que ahora tenemos el Dual Stack Management, es decir, ahora en el 2023 hemos lanzado la parte de virtualización y cloud, lleva 15 años de I+D en esta herramienta. Por eso, cuando hablo con algún cliente, dice, no seré yo conejillo de indias que voy a probar la solución. No. Lleva ya mucho tiempo funcionando, ¿vale? Y está probada y testada y funciona. Y fruto de ello, pues Huawei es uno de los top contributor dentro de lo que sería la Linux Foundation, ¿vale? Entonces, bueno, pues no es algo que haya nacido ya. Estas son las diferentes piezas. Mucha letra, os cuento así muy rápido. Por debajo tenemos todo el hardware. Y el hardware puede ser el que tú quieras. O puede ser hardware de terceros, aunque sea un procesador ARM o Intel x86 en la parte de cómputo. Almacenamiento, bueno, pues pueden ser cabinas de Huawei o pueden ser cabinas de tercero. Hay una matriz de compatibilidad que te dice, oye, qué cabinas puedes tener ahí por debajo. Y luego en la parte de red, pues pueden ser o bien la tecnología IP de Huawei o también de terceros. Y luego habría otra parte que sería la del backup y la seguridad. Si yo quiero virtualizar, tengo básicamente dos grandes piezas. Dentro de lo que son los recursos virtuales estaría el Fusion Compute, que es lo que haría realmente la virtualización de las máquinas, de los servidores. Virtualiza el almacenamiento, toda la parte de red, las máquinas. Y luego hay una parte de contenedores importante para hacerte tu cloud híbrida o privada o como quieras llamarlo, que luego junto con la plataforma de virtualización de gestión, el EDME, que se encarga de orquestación, aprovisionamiento, integración, por ejemplo, el análisis inteligente. No lo he dicho, pero aquí ya entran a jugar y están presentes todos los algoritmos de inteligencia artificial. Todas las herramientas predictivas en la parte de gestión y mantenimiento se basan en inteligencia artificial. Va aprendiendo un poco de los modelos, cómo funciona el sistema y te va proponiendo, pues, como sigas así, esta máquina virtual va a tener un problema o te vas a quedar sin espacio dentro de 6 meses o deberías hacer estas acciones correctivas en tu infraestructura para que siga funcionando bien. Pues eso al final lo conseguimos con la plataforma de orquestación. Y luego lo integramos, si queremos, lo sacamos a la cloud con herramientas de tercero. ¿Vale? Hay muchos componentes. Lo principal es la parte del ESFair, que es
En el nombre no han sido tampoco muy innovadores, ¿vale? Es muy parecido a la parte de VMware. Pero se incluye también toda la parte del Disaster Recovery, con el Ultra VR, que se encarga de hacer el HA y, por ejemplo, el DR, que si quiero tener un data center lejano con la protección de las máquinas virtuales, lo puedo hacer. Y se incluye también el software de backup, para si quiero también hacer el backup de las máquinas virtuales. Eso viene integrado en un paquete, en un bundle muy pequeño, ¿vale? Bueno, muy pequeño desde el inicio, porque lo importante es que aquí puedo empezar con 2 nodos. Es decir, con un par de servidores ya puedo hacerme mi entorno de virtualización. No necesito 3 para tener alta disponibilidad. Entonces ya 2 servidores, monto el software. ¿Cómo se licencia esto? Se licencia por socket y son licencias perpetuas. Entonces tú, si tienes un servidor con 2 procesadores, una licencia de 2 procesadores, el soporte, si lo quieres a 3, 4 o 5 años, y ya está. Y luego el modelo que quieres. El que solo incluye la virtualización, el que incluye también toda la parte de contenedores, y el DR y el software de backup, si lo quieres, hay diferentes versiones, ¿vale? Pero a un precio muy competitivo, ¿vale? Porque crece por bloques. Es decir, yo empiezo con 2 nodos y puedo ir añadiendo servidores o almacenamiento y voy creciendo de una manera muy sencilla, por bloques. Y luego puedo ir comprando las piezas, el contenedor, virtualización, DR, y si quiero la capa de gestión unificada, y si quiero la capa de cloud, ¿vale? Son bloques. Yo voy comprando lo que me hace falta, con lo cual la inversión inicial es muy sencilla. Puedo empezar con 2 servidores y ya tengo una infraestructura para virtualización. Incluso ni siquiera, no hace falta tener cabina de almacenamiento. Con 2 servidores ya puedo empezar. Según va teniendo la demanda, pues voy creciendo. Y luego puedo hacer soluciones de protección, o sea, de alta disponibilidad. A nivel local, por ejemplo, hasta 100 kilómetros puedo tener una solución activa-activa. Es decir, este CPD o estas 2 máquinas que están trabajando aquí, y a X kilómetros tengo otro CPD que trabaja en activo-activo. Con lo cual, si uno se cae, el otro sigue funcionando y no hay interrupción del servicio. Es decir, puedo hacer una réplica síncrona, o si tengo distancias largas, puedo hacer distancias que sean entre ciudades, o incluso a nivel geográfico entre países. Si tengo equipos aquí, puedo tener otros equipos que gestiono desde aquí, en otro país o en otro continente, y tenerlos orquestados con una única herramienta de gestión. Eso me lo permite hacer. Y luego puedo tener el Cloud DR, que si quiero puedo, si se me caen todos los servicios, levantarlos en la nube. Permite hacer muchas más cosas, pero el principal miedo que cuando yo hablo con algún cliente, ¿y cómo migro yo de lo que tengo a eso? Pues hay una herramienta de migración que te permite hacer la migración desde máquina física, desde máquina virtual, desde Hyper-V, desde KVM, desde VMware, desde lo que sea. Es muy versátil, ¿eh? No hay ninguna limitación en las versiones. No tienes que tener, pues tienes que tener esta versión en concreto para poder migrar de aquí a aquí. No suele haber problema. La migración se hace rápida, soporta el arranque o el proceso de migración de hasta 100 máquinas, lo cual es importante. Y la velocidad de migración pues, puede ir entre unos 40 y unos 70 megas por segundo. Tardará tiempo, pero lo puedo ir haciendo en caliente, es decir, no tengo por qué hacerlo. Porque hay un momento de tiempo de corte que está suele ser menos de 15 minutos. ¿Vale? Tiempo de parada en la que yo hago el proceso de migración y ya dejo de trabajar con el otro escenario y levanto la máquina virtual en el otro lado, pues no suele tardar más de 15 minutos. ¿Vale? Entonces, he puesto un vídeo de cómo está acelerado, pero para que veáis cómo sería un proceso de migración es relativamente sencillo, ¿vale? Elijo el modelo, si es físico, de máquinas virtuales y me lo quiero llevar al DCS. Lo primero sería añadir el recurso, hacer el setup del environment, es decir, me descargo dentro de la página de soporte, me descargo la licencia de migración. Es una licencia gratuita, no tiene coste. Y ahí entro, por ejemplo, en un entorno de virtualización de VMware.
doy de alta con el usuario, con todas las claves del Virtual Center y entro en el Fusion Compute, que es la parte de virtualización, elijo las máquinas y establezco un destino sobre el que quiero realizar la migración. Elijo el sistema operativo, el target y eso lo configuro como un proceso que no tiene que levantarse en tiempo real, ¿vale? Monto las redes que quiero para hacer esa migración y cuando ya tengo esa tarea arranco. El cuarto paso es arrancar ese proceso de migración de esa tarea y puedo elegir hacerlo uno a uno o hacerlo varias a la vez, ¿vale? Hasta 100 máquinas virtuales. Y lo importante es que puedo ir monitorizando el proceso de migración y luego verificar antes de apagar el otro entorno que el entorno actual está funcionando, ¿vale? Que no habría ningún problema. Súper rápido, pero no tiene ninguna dificultad. Una vez que lo tienes montado y preparado, hacer la migración es súper sencilla. Y es una herramienta que es gratuita, ¿no? Dentro de las soluciones de virtualización de Huawei. Y ya por último, protección de datos. No sé, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Que nadie se ha lanzado a decir algo? ¿No? Bueno, pues... segunda parte, protección de datos. ¿Qué tenemos o qué estamos haciendo? Pues sobre todo buscar protección frente al ransomware, sobre todo para los datos sensibles. Y luego Huawei ha innovado también en la parte del backup y hemos lanzado unos appliances nuevos que nosotros llamamos 3 en 1 para un poco permitir tener un portfolio lo más extenso posible de cara a las empresas, ¿no? Entonces, ¿Qué podemos ofrecer a las empresas y a los clientes? Bueno, el entorno de producción, pues tenemos nuestras cabinas, lo que sea, ¿no? Donde tengo los datos. ¿Qué busco? Pues el backup. Tenemos allí en la parte izquierda tenemos los dispositivos de backup. Y lo que buscamos con un dispositivo backup es que el backup sea muy rápido, pero no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que la recuperación sea lo más rápida posible. Y fijaros, si comparo el backup, máximo 155 teras por hora, por ejemplo, con el modelo el más grande que tiene Huawei ahora mismo de Ocean Protect, ¿vale? Que es el nombre comercial del equipo. Si os fijáis, las recuperaciones son más rápidas. Hemos premiado o hemos implementado para que la recuperación sea lo más rápida posible. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene que recuperar un dato es porque tiene un problema y probablemente su aplicación, su entorno de producción o lo que sea está caído. Y cuando tus sistemas no pueden trabajar, estás perdiendo dinero o estás perdiendo la confianza de los clientes. Bueno, pues es una preocupación. Es importante tener un backup, pero también es muy importante recuperarlo lo más rápido posible para establecer a la situación que tenías inicialmente. Y lo que buscamos en estos equipos es que el dato ocupe lo mínimo posible. Hablamos de ratios de reducción de 72 a 1. Esa es una cifra un poco marketingiana. Lo habitual es que la reducción suele ser de un 20, un 30 a 1, algo así, un 35 a 1. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hoy lance un backup, mañana, al día siguiente, cuando lance otro backup, el equipo sea capaz de comparar y reducir lo que ocupa el backup. ¿Por qué? Hace una deduplicación. Hay un proceso, unos algoritmos de duplicación que lo que hacen es, si yo lo que tengo del backup de ayer hoy lo vuelvo a hacer, ¿para qué lo voy a copiar y que ocupe espacio? Voy a deduplicarlo, ¿no? Pues entonces, al final esos equipos lo que buscan es eso. Hay unos modelos que se llaman Ocean Protect X3000, 6000, 8000, 9000. El X3000 es un modelo de entrada pequeño. Yo, la verdad es que a clientes que se lo propongo, los suelen acabar comprando porque tiene un precio muy bueno, muy asequible y es una solución muy completa para tener tus backups almacenados y protegidos frente al ransomware, ¿vale? Esos modelos de ahí, y ahora os explico por qué lo protegemos frente al ransomware, ¿vale? Esos modelos de ahí es el appliance, es el dispositivo donde yo almaceno los backups. ¿Con qué? Con mi software de backup, el que tengáis. Me da igual que sea Commvault o que sea Veeam Backup o que sea, yo qué sé, el que sea.
Porque al final esto es un repositorio, se presenta el software de backup y yo lanzo los backups ahí y ya se quedan protegidos frente al ransomware, bla, 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 y todo eso. ¿Vale? Entonces, es una solución perfecta para las empresas, para almacenar los backups. Pero hemos ido un poco más allá y hemos sacado el modelo appliant, que lo que hace es tener el software de backup embebido. Ahora os lo enseño, ¿vale? En la siguiente slide. Con lo cual, hay clientes que dicen, bueno, pago mucho por el software, mi licenciamiento de backup ha crecido mucho, estoy pagando mucho por estas licencias, quiero una solución todo en uno para que el coste sea más reducido. Pues tenemos un modelo que incluye el software de backup. Y también la infraestructura que necesitas es un poco menor. Y luego, para la parte del ransomware, si queremos una parte proactiva, tenemos unos equipos que están monitorizando el entorno para detectar los posibles ataques ransomware. Porque el resto de los equipos, me da igual el appliance o el backup, lo que tiene es una protección, llamamos un poco, lo podemos llamar de manera pasiva, ¿no? O durante o post-ataque. Es decir, esos equipos lo que me permiten es, por ejemplo, hacer snapshots, que son inmutables. Es decir, puntos de restauración en los que yo puedo recuperar y si intento borrar o intento editar o intento hacer algo contra ese punto de recuperación, es imposible. El ransomware no puede cambiar ni puede editar eso. Ni el ransomware ni el administrador del equipo. Hay dos tipos de protección a día de hoy, por ejemplo, Worm o de Secure Snapshot. Uno que es Compliance y otro que es Enterprise. El Compliance es que nadie, imaginaros, le doy un tiempo de inmutabilidad de 5 años a un backup. Hostia, me he confundido, eran 5 meses y he puesto en la política de backup que quiero tener inmutable esto durante 5 años. Llamas al servicio técnico Huawei, oye, quiero cambiarlo porque me he confundido y lo he puesto 5 años. Es compliance. Nadie puede cambiarlo. Estás cumpliendo con una normativa estricta en el que eso es inmutable y nadie puede cambiarlo. Ni el administrador, ni el superuser, ni nadie. Porque al final tienes que cumplir con una normativa muy estricta. Luego hay otra modalidad que es la Enterprise, que te permite crear un snapshot o un fichero Worm con un nivel de seguridad menos estricta, en el que un superuser que hay, un administrador que sí tiene derechos para editar y cambiar esa política, lo puede hacer. Es decir, el usuario normal o el administrador de la cabina no puede hacerlo, o el tío que ataca vía ransomware no va a poder acceder ahí porque no tiene las claves para hacer ese proceso de vuelta hacia atrás. ¿Vale? Entonces, hay dos modalidades. Y esa es la protección, digamos, un poco pasiva, ¿no? En el que, de manera sencilla, yo creo copias de seguridad que son inmutables, que no pueden ser editadas por el ransomware. Pero si quiero ir más allá y quiero detectar comportamientos para detectar cuándo me está atacando el ransomware, hay unos equipos o unas tarjetas, que son esas de ahí, que lo que se encargan de hacer, de darle a esa protección pasiva anti-ransomware, pues de más inteligencia. Hay mucha parte de inteligencia artificial en esos equipos, en el Ocean Cyber, ¿vale? Hemos conseguido, con los discos que os he enseñado antes, ahora estamos con el máximo, cuando estén los de 128 el año que viene, ahora estamos con los de 61 teras, con lo cual, en un equipo muy pequeñito de OSUS, podemos tener hasta 2,2 petabytes de almacenamiento. Wow, brutal los backups y los datos que podemos almacenar ahí. Y me da igual el software de backup que yo utilice. Yo puedo lanzar los backups ahí y que se almacenen. ¿Vale? Y luego se me evita también tener, por ejemplo, lo que sería los dos. Hay clientes que dicen, yo quiero lanzar un backup a corto plazo, el STR, ¿no? en un equipo, y para hacer recuperaciones rápidas, pero luego para archivado, para tenerlo durante 5 años, quiero llevármelo a otro. Si yo me voy a este modelo, en el que tengo una capacidad con mucha deduplicación y con disco muy grande, puedo tener en el mismo set la retención a corto y a largo plazo, porque me permite tener ahí un archivado brutal. Y luego puedo escalar, o puedo añadir más discos, o puedo añadir más nodos hasta 16, con lo cual la escalabilidad es brutal. Y este es lo que os comentaba del diseño del 3 en 1, el appliance que hemos sacado, en el que en un modelo, en un appliance, metemos el software de backup, metemos el servidor de backup y luego el propio dispositivo de backup.
Y se licencia también con licencia perpetua y solo se licencia por la capacidad que tiene el equipo, la capacidad neta. Neta. No por lo que, no por lo que ocupan los datos de lo que yo quiero hacer backup. Es una licencia perpetua, con lo cual te evitas de modelos de suscripción, de decir, no, es que dentro de 3 años, o dentro de 5, o dentro de 2, tengo que pagar la suscripción. Entonces, es una solución perfecta para todo tipo de empresas, tanto pequeñitas como medias o como grandes. Sobre todo porque no tienes que dedicar un servidor físico o virtual para el backup, ya va embebido. Metes el software, metes el servidor de backup ahí dentro y ya lo tiene todo. Está súper bien. Yo también ahora se lo proponemos a muchos clientes y la verdad es que cuando lo ven en un formato pequeñito ya lo tengo todo y me despreocupo de la parte del backup. Y al final lo que intentamos con esto es hacer una solución completa de protección frente al ransomware. No me da tiempo a contar, la verdad es que esta sesión, estoy intentando ir rápido, pero también estoy tardando mucho porque son tantas cosas de las que podría hablar, pero fijaros, se hace mucha innovación en la parte, por ejemplo, de los equipos, o sea, de los appliances. Se desarrolla ahora una cosa, funcionalidades adicionales, por ejemplo, Honeypot. Honeypot es como una especie de señuelo, tarro de miel, dice, donde caen las moscas, ¿no? Entonces, se hace como una especie de señuelo en el equipo para que cuando el ransomware ataca, se lo pone muy fácil para llegar ahí. Entonces, ese honeypot lo que hace es, lo primero que te va a atacar el ransomware es ahí. Y tú ya tienes los medios para analizar en tiempo real el honeypot. Y te dice, oye, te está atacando el ransomware y te está atacando en estos ficheros que son señuelos. Entonces, se hacen muchas cosas para que la solución te prevenga del ataque. Evitarlo es imposible. Puedes meter toda la seguridad perimetral que quieras en la red, en el firewall, en lo que tú quieras. Probablemente en las sesiones de los otros días tienen que haber hablado mucho de ciberseguridad y tienen que haber hablado del software, tienen que haber hablado de todo. Sí, toda la parte de seguridad perimetral puedes tener la máxima protección, pero también necesitas tenerlo aquí, porque si te pasa esa primera capa, ese acceso perimetral o tal, donde te va a atacar es al dato que lo tienes en la cabina o en el backup, ¿vale? Pues Honeypot permite hacer eso. Y luego hay muchas más cosas. Los equipos tienen un motor de inteligencia artificial que te analiza los comportamientos de la cabina, tanto en producción como en el backup. Y luego tiene otra cosa que lo que te hace es cuando tú vas haciendo backup, por si acaso el ransomware ya está latente metido en un backup, te analiza la entropía interna de los backups y te dice, aunque sea lo mismo, cómo desorganizado estaba el backup de hoy con respecto al backup de ayer, para detectar si el ransomware ya está latente y está metido ahí. Es decir, hay mucha tecnología en la parte del ransomware. Podríamos hablar horas en esta parte, pero tampoco no quiero tampoco alargarlo mucho. Y luego puedes hacer zonas aisladas y con AirGap llevarte tus datos a una zona en la que sabes que no va a poder llegar porque está aislada el ransomware nunca, porque es una zona cerrada, no tiene conexión de red fuera. Pues eso te permite llevarte, por ejemplo, una cabina o llevarte un backup allí y ir lanzando los datos ahí, porque si te atacan al entorno de producción, sabes que vas a tenerlo como una última sistema de seguridad en otra zona. Eso también lo puedes hacer. Y lo que os decía, antes de lo de 100%, no sé cómo decirlo, hay una entidad que se encarga de certificar, se llama TOLI, que se encarga de certificar las soluciones anti-ransomware que hay en el mercado. Y lo que hace es coger la solución, lanza un montón de ataques ransomware y dice, pues has tenido un nivel de acierto o de protección X, ¿vale? Pues en la que nos hicieron a nosotros con nuestros sistemas, el equipo fue capaz de detectar
el 100% de los ataques ransomware que estábamos recibiendo, ¿vale? Entonces, por eso os decía antes, ninguna acción es segura 100%, por supuesto, pero lo que tú buscas es que el nivel de detección, o sea, oye, estoy sufriendo un ataque ransomware, que yo me entere, ¿vale? Entonces, ese 100% lo que dice es el nivel de efectividad de decir, oye, me están atacando, lo he detectado y lo protejo de alguna manera u otra, ¿vale? Entonces, es una especie de certificado que hace esa compañía, ¿vale? Y bueno, pues al final son muchos clientes los que confían en este tipo de soluciones, ¿vale? Por ejemplo, ¿con quién trabajo yo? Pues yo llevo la cuenta de Volkswagen. Volkswagen es uno de los principales clientes que tiene Huawei. En la factoría que tienen aquí al lado, en Navarra, en Landaven, pues tienen toda la parte de virtualización de servidores, lo tienen sobre cabinas de Huawei que están replicadas en tiempo real en 2 data centers en activo-activo, y la parte del backup la tiene también con Huawei. Y ese proceso, esto es a nivel mundial, y por ejemplo, otro de los clientes más importantes, el CSUC. El CSUC es el Consorcio de los Servicios Universitarios de Cataluña, que engloba a 7 universidades dentro de Cataluña, tanto públicas como privadas. Pues ese es uno de los proyectos más grandes que hemos tenido, 44 petabytes de almacenamiento en soluciones de Huawei, tanto de almacenamiento en producción como en almacenamiento de protección de datos, ¿vale? del backup. Sí es cierto, la parte de virtualización la hemos lanzado este año. Yo ya tengo varios clientes que lo han probado, han comprado licencias y lo están empezando a utilizar. En Francia ya hemos tenido un caso muy grande de una cadena de supermercados que ha decidido cambiar todo su data center, su entorno de virtualización que tenía con VMware, pues lo ha cambiado a la solución que tiene Huawei de virtualización. ¿Vale? No puedo decir el nombre porque hay que firmar una serie de requisitos legales y demás, pero es una cadena de supermercados muy grande. Pues en Francia ya ha habido ese proyecto y ya han hecho esa migración, ¿vale? Y por mi parte nada más. He intentado hacerlo lo más rápido posible, también lo más sencillo posible. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, es el momento. Si no, también luego estaremos por ahí. Y si no, Laura seguro que me va a hacer alguna. Sí, yo te puedo hacer preguntas. ¿Se lanza alguien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Eso, o una de dos, es que ha quedado muy claro o hay muchas dudas. Perdona, ¿qué diferencia hay? ¿Qué has dicho antes que había El micro. Antes has dicho que había una zona inmutable Sí. y una zona cerrada. ¿Qué diferencia hay? A ver, la inmutable, cuando tú estás en tu entorno de producción, lo que haces es que lanzas un backup y al igual que antes, por ejemplo, lanzabas el backup sobre cintas WORM, es decir, cintas sobre las que escribías una vez, pero no podías volver a escribir, no puedes editarlo, sino que lo puedes leer luego muchas veces, pues aquí la inmutabilidad lo das, por ejemplo, en ese backup, ¿no? Yo lanzo un backup y cuando he acabado de hacer el backup, lo convierto en WORM. ¿Para qué? Para que si llega el ransomware e intenta borrarte el backup o encriptarlo, no va a poder, ¿vale? Eso es inmutabilidad a nivel local. O puedes hacer Secure Snapshot en la cabina en producción, y es que tu cabina en la que tú tienes tus datos vivos, no hablo del backup, ya hablo de la cabina en vivo, yo voy a hacer puntos de recuperación para decir, ostras, me ha entrado el ransomware, ¿no? Voy a recuperar de un snapshot que tengo hecho a las 10 de la mañana hoy. Porque a lo mejor ahí en ese momento no tenía el ransomware todavía. O cojo ese snapshot, que es inmutable, porque ni siquiera el ransomware te va a poder cambiar el dato que tienes, por ejemplo, en tu base de datos o en tu fichero. Te va a coger el fichero y te dice, te lo encripta, ¿vale? Entonces tú lo que puedes hacer es coges el snapshot de las 11 o de las 10 o de las 9 y dices, voy a presentarme ese snapshot y voy a recuperar el fichero a cómo estaba a las 9 de la mañana. Entonces,
se supone que ahí, pues se supone, a lo mejor no está encriptado. Si no, tiras un snapshot del día anterior. ¿Vale? Eso es inmutabilidad, o que puede ser mediante snapshot o mediante worm. El worm también, si tu cabina te permite, o si tienes un entorno, por ejemplo, de un file system, un entorno de ficheros, tú puedes hacer que, por ejemplo, cuando el usuario en su carpeta compartida guarda un Excel, tú en la política de worm que tienes en la cabina, ya no hablo de backup, hablo de almacenamiento en producción. Dice, pues en el momento que un tío guarda un Excel y lo cierra, ese fichero se convierte en Word. No tiene sentido porque el Excel está trabajando en tiempo real, pero imagínate una factura. Cuando coges y creas el PDF y tal, y coges la factura, la guardas, en ese momento esa factura se convierte en Word. Es decir, la vas a poder leer muchas veces, pero no la vas a poder editar. ¿Vale? Entonces, eso es inmutabilidad. ¿Vale? Pero luego puedes dotar... Tú no sabes, por ejemplo, tú no sabes si, por ejemplo, en un backup el ransomware es latente. No ha empezado a encriptar, pero lo tienes ahí. Entonces, puede que necesites de tener un entorno seguro, aislado, de decir, vale, si me entra aquí, que no lo tenga en ese entorno al menos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, los Secure Snapshot te funcionan, pero son puntos de recuperación. Si tú no estás haciendo Secure Snapshot y te entra el ransomware, te va a empezar a encriptar los datos. Lo que puede hacer la cabina es, mediante el comportamiento, si detecta que estás teniendo un ataque ransomware, te crea un Secure Snapshot. ¿Para qué? Para decirte luego, pues mira, hay un 20% que ya te ha encriptado, pero al menos tienes un 80% que no le ha dado tiempo a encriptar y que puedes recuperar. No tienes una pérdida del 100%. Puedes recuperar un 80% o un 50%. O sea, que es capaz o un 20%. dinámicamente de detectar que en ese momento Sí, está habiendo un sí. ataque de ransomware. Eso es, O sea, eso es. de tal manera también puedes saber el último snapshot que no tiene Eso nada. es. Lo que hace luego es que el sistema hace muchas cosas. Hay una funcionalidad que se llama HyperDetect, que lo que está haciendo es analizando el comportamiento de la cabina en tiempo real, que puede ser en la cabina de producción o incluso en la de backup, ¿vale? Pero luego lo que te hace es esa comparativa entre los Secure Snapshot que tienes, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo, para decirte, probablemente este ya lo tengas encriptado o no. Un poco depende de cómo te haya atacado el ransomware, porque la modalidad es muy grande del tipo de ataque. Hay algunos que lo hacen muy poquito a poco para que no salten las alarmas, entonces ahí a lo mejor no te has enterado, pero dices, vale, ¿y ahora de cuál recupero? Si no me he enterado, ¿cómo sé que está encriptado, que no? ¿Cuál recupero? Entonces hace un análisis la cabina de cuál es el snapshot que puede estar encriptado o cuál no. Entonces, y luego está la zona aislada, que la zona aislada es como te lleva algo a un sitio que yo replico cada X tiempo y luego el sistema lo que se encarga es de cerrar los puertos de réplica para que de ninguna manera pueda haber una propagación horizontal del ransomware. Pero si tú replicas un dato que está el ransomware latente ahí y te lo llevas a la zona aislada, vas a acabar teniéndolo también en la zona aislada. Es decir, al final es poner muchos límites al ransomware, pero no hay ninguna protección 100%. Es así de triste, o de no sé cómo decirlo. 100% estar protegido frente al ransomware a día de hoy es imposible. Es así. Lapidario, sí. Sí. Pero la realidad. Sí. No sé, es que no, me ha quedado bastante a mí me ha quedado por lo menos bastante ¿no? claro, pero bueno, ¿dónde crees que aporta más de todo lo que hemos hablado la inteligencia artificial a la hora de optimizar ya la virtualización de servidores? Ya no hablo de copias de seguridad, sino ya del uso de esas máquinas. A ver, sobre todo, inteligencia artificial se utiliza mucho en la plataforma de orquestación del entorno. Porque los equipos ya llevan, muchos equipos ya llevan su chip de inteligencia artificial. Cuando compras un servidor, pues la tarjeta de gestión remota lleva ya un chip de inteligencia artificial, no sé qué. El hardware ya lleva cositas de inteligencia artificial, pero tú lo que necesitas es que la capa de orquestación analice y tome decisiones en base a una serie de algoritmos de inteligencia artificial para detectar cuellos de botella, tendencias,
posibles problemas que puedas tener de cara a futuro. Es decir, esa herramienta. Lo que se suele hacer es que todos los sistemas a día de hoy permiten que hablen con herramientas de inteligencia artificial que hay en la nube para que estén controlando en tiempo real cómo están todas las soluciones a nivel mundial. Y si, por ejemplo, una cabina tiene un ataque y ese ataque está relacionado a un agujero, a una brecha, a alguna incidencia, pone en aviso al resto de cabinas o al resto de usuarios y dice, oye, actualiza, pon este parche porque o haz un downgrade del parche que habías instalado y baja un parche anterior porque este tiene un agujero de seguridad. Entonces, inteligencia artificial va mucho por ahí también, es decir, análisis de comportamientos, de tendencia, Sí, de anomalías. Eso es. Vale. Eso es. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Pues si no, lo dejamos aquí. Pues Muy bien. muchas gracias, Andrés. Nada, a vosotros. Muy reveladora. Cualquier duda estaré nos has por asustado aquí. a todos, pero bueno, ya está. Yo ya venía asustada de casa, pues ya está. Bueno, Muchas gracias. Muchas a todos. gracias a todos.